Hola mi querida comunidad del Hijo a Dios, hoy nuevamente regreso con un video maravilloso de una palabra que siento Dios me ha dado para publicar y llevar ese mensaje pues a otras personas que seguramente están necesitando que este mensaje llegue a sus vidas. Y lo he titulado Propósitos del Desierto. Y este mensaje ha nacido a raíz de muchísimas cosas que me han pasado en mi vida personal, de crisis que he vivido en la parte financiera, familiar, matrimonial, emocional. Porque cuando uno entra en esas etapas difíciles de la vida llamados desiertos, a veces uno cree que es el final, que lo que le está sucediendo es un castigo o es un ajuste de cuentas, podría decir uno, ¿no? Que es algo para destruirte, que es algo que va a acabar contigo, que tu final llegó. Y resulta que no es así. El desierto es una etapa de nuestra vida donde nos enseña a mejorar, a corregir, a cambiar, a madurar, a ir a otro nivel. Y me he guiado en la historia del pueblo de Israel cuando Dios decide sacarlo de Egipto. Recordamos que la historia dice que el pueblo de Israel llevaba allí más de 400 años como esclavos en Egipto. Habían entrado a raíz de una crisis en su tierra y pues que José era el segundo hombre más poderoso en Egipto. El pueblo de Israel entra a Egipto, pero cuando el faraón que está allí muere, cuando muere José, pues el nuevo faraón de Egipto decide esclavizar a este pueblo porque crecía muy rápidamente y pues tenían miedo que el pueblo de Israel se rebelara contra ellos y terminaran quitándoles todo. Entonces Dios, luego de mucho tiempo de ver a su pueblo allí en esclavitud, decide sacarlo y decide llevarlo a la tierra prometida, que era la tierra que había prometido a Jacob, a Isaac y a Abraham. Y empieza este trasegar, empieza esta transformación del pueblo, pero empieza también esta ocurrencia de eventos sobrenaturales, de milagros poderosos que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. Y el pueblo tiene que ingresar al desierto, atravesar el desierto, para llegar a la tierra prometida. Y desde antes de entrar al desierto y durante todo el desierto, Dios hace una serie de milagros y de cosas asombrosas en beneficio de este pueblo para demostrarles que Él era su Dios, que Él estaba con ellos, que Él no los había abandonado, que no estaban en el desierto para castigarlos, sino para bendecirlos. Y es allí donde he entendido, porque como les decía al inicio, en mi vida personal he atravesado un desierto bastante difícil. Y cuando uno empieza el desierto, uno no se da cuenta por qué está allí. Uno simplemente cree que le sucedió porque cometió errores, porque Dios quiere castigarlo y muchas otras cosas, ¿no? Y usa uno el dicho que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejos, sino en su mismo pellejo. Y bueno, cosas como esas que nos han enseñado, creencias limitantes que nos han metido a la cabeza, de gente que usa a veces la Biblia para golpearle la cabeza a uno o para asustarlo, para intimidarlo. Entonces, tengo que la primera cosa por la que uno entra a un desierto, por la que Dios te llama, y la primera cosa por la que Dios llamó al pueblo de Israel al desierto, es porque quería llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que es buena, que es ancha, que fluye leche y miel, a una tierra espaciosa, una tierra que era totalmente bendecida y separada para ellos. Entonces, yo sé que Dios nos da promesas. A mí personalmente me dio una promesa que me hizo entender que no podía llegar a esa tierra prometida si no atravesaba el desierto que tuve que atravesar. Y tal vez te esté pasando en tu vida y tú dices, no, pero este desierto es muy difícil, es muy duro. Pero acuérdate de la promesa de tu tierra prometida. Revisa cuál es tu promesa, cuál fue la tierra prometida que Dios te dijo que te iba a dar y que se ha hecho necesario atravesar ese desierto. La segunda es servir a Dios en el desierto. Hombre,
Yo creo que no hay una forma de volverse uno más humilde, de escuchar a Dios, que cuando uno está en un desierto. Yo logré muchas cosas interesantes antes de entrar al desierto y se vuelve uno arrogante, se vuelve uno orgulloso, no tiene espacio, no tiene tiempo para escuchar muchas veces los consejos, la palabra de Dios, no tiene tiempo para orar, para meditar, para leer su palabra. Pero cuando tú estás en el desierto y estás allí caído, humillado, es donde tú vuelves y buscas el rostro de Dios y dices, Señor, yo quiero servirte. Señor, estoy aquí y quiero escucharte, quiero saber tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, quiero que me hables, quiero entender por qué estoy acá. Entonces, Dios le dijo al faraón por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore, ¿cierto? Nosotros vamos al desierto y debemos adorar. Que es difícil, que cómo voy a adorar cuando no tengo para la comida, para el arriendo. Hombre, eso es lo que el enemigo no quiere, que tú adores, que tú alabes en ese momento, porque el enemigo sabe que si tú te levantas y adoras y alabas en la prueba, Dios va a hacer milagros. El enemigo no quiere que tú adores en el desierto, sino que reniegues, que te quejes, que llores, que pataletes y no que le sirva a Dios. Pero la segunda cosa por la que estamos al desierto, por la que entramos al desierto, es servir a Dios en ese desierto. Y la tercera, reconocer y recordar el nombre de Dios. Dios dice, dígale a mi pueblo que yo soy el que soy. ¿Mm? Yo soy el que soy. Y a veces a nosotros se nos olvida quién es Dios, el gran yo soy. Entonces cuando estamos en el desierto de rodillas, recordamos y reconocemos el nombre poderoso de Dios. Y entonces allí identificamos como que Dios es el proveedor, que Dios es el que nos sana, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos guía, el que nos ilumina, Dios es nuestro estandarte. Pero a veces no entendemos y no conocemos esos nombres, sino cuando estamos en el desierto. O sea, es necesario entrar al desierto. Y otra cosa por la que entramos al desierto es ser bendecidos con la generosidad de otros. Si recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le dieron muchos presentes, le dieron oro, le dieron cosas, y a veces uno dentro de su orgullo dice, no, yo no necesito de nadie, no necesito nada. Pero cuando uno está en el desierto, Dios siempre manda ángeles, personas. Yo tuve una situación con mi familia en la que literalmente no teníamos para comer. Y Dios envió personas que sin pedirles, sin decirles, nos llevaron dinero y mercado. Muchas veces nos ayudaron. Diferentes personas, con diferentes cosas. Entonces Dios quiere que tú aceptes la generosidad de otras personas, que dejes el orgullo, que dejes la arrogancia, las ínfulas y seas capaz de recibir, que dejes de creerte autosuficiente y aprendas a recibir. ¿Mm? Eso te hace humilde, eso te hace sencillo, te hace vulnerable y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos vulnerables ante Él. Decirle, Señor, hoy no tengo, hoy necesito un milagro tuyo para comer. Yo lo experimenté en mi vida. Es difícil, claro, pero es maravilloso cuando Dios mueve su mano y te bendice. Por medio de otras personas, porque no va a ir el mismísimo Dios a tocarte la puerta. Además porque, pues imagínense, nosotros ver a Dios parado en la puerta con una bolsa de mercado, ahí quedaríamos. Pero Él usa personas para bendecirnos. Y cuando tenemos ese corazón humilde, dispuesto a decirle, Señor, hoy necesito de tu ayuda, necesito un milagro, va a ocurrir, va a llegar, va a ocurrir ese milagro. Para creer la voz de Dios. El quinto punto es creer la voz de Dios. A veces uno se vuelve incrédulo, se vuelve escéptico cuando te están yendo bien las cosas. Cuando todo va bien, usted dice, no, pues estamos súper, estamos ready, estamos, como dicen en Cali, estamos melos. ¿Para qué necesito a Dios? Pero cuando está en el desierto, es donde tú dices, vas a la palabra y cada promesa que encuentras en la palabra dice, Señor, yo quiero que esta promesa se cumpla en mi vida. Y entonces uno se vuelve creyente fiel y empieza a creer y a oír
la palabra de Dios, empieza a acercarse más a esa palabra de Dios y atesorarla. Atesorar esas enseñanzas, ese conocimiento que Dios nos regala a través de su palabra. El sexto punto es para explorar y aprovechar los dones que Dios nos entregó. Cuando estamos cómodos no tenemos la necesidad de mirar qué sabemos hacer, qué otra cosa podemos hacer, qué otra cosa podemos inventar. Pero las ideas más grandes que hay en el mundo han nacido de las peores crisis de las personas que las inventaron. Entonces eso dice que los desiertos, que las pruebas nos obligan a ser creativos, a sacar ese talento, esa fuerza que tenemos dentro y que en condiciones normales no lo hacemos. Porque cuando el hambre ataca, cuando la necesidad ataca, tú te vuelves creativo, empiezas a buscar la forma, por lo menos experimenta formas de orar, de alabar, decir, Señor, ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer? Venga, yo qué soy capaz, qué vendo, qué muevo. Pero te vuelves creativo y exploras esos dones, esos talentos que Dios te entregó, que mucha gente nunca saca y termina llevándolos a la tumba. Yo he aprendido a explorar varios dones en el desierto. Cosas que a veces no tenía ni idea que tenía que hacer, o que sabía hacer, perdón. Pero el desierto te hace explorar esas cosas. Y la séptima lección es para que otros conozcan a Dios por medio de ti. Cuando uno en el desierto sobrevive, cuando tú estás caminando en el desierto y empiezas a ver la mano de Dios, a donde tú vas, hablas de Dios. Con la persona que tú te encuentres, hablas de Dios. Cuando ves a otras personas en desiertos, en pruebas, hablas de Dios. Pues mira, un ejemplo de esos es que yo estoy diciendo acá que Dios te bendice, que Dios te da en el desierto porque yo pasé el desierto. Entonces, lleva a que Dios llegue a otras personas y a que esas personas conozcan de Dios por medio de ti. Por medio de tu crisis, por medio de tu situación, pero por medio de tu reacción, de tu actitud, es la forma como Dios hace que otras personas lo conozcan, por medio de cómo tú reaccionas a ese desierto. Y la octava lección, para mostrarte cosas grandes. Dios le mostró cosas enormes al pueblo de Israel, milagros maravillosos, extraordinarios. Nunca los hizo en Egipto mientras eran esclavos, pero en el desierto Dios les mostró, les dio pan, les sacó agua de la roca, les abrió el mar rojo, muchísimas, las plagas, todo lo que tuvo que hacer en Egipto, las plagas, convirtió el Nilo en sangre, todas estas cosas que hizo son cosas grandes que Dios te muestra cuando tú estás en el desierto. Si tú buscas el rostro de Dios, cuando estás en el desierto, Dios te muestra las cosas maravillosas y grandes que puede hacer por ti. Doy fe y testimonio de eso, de lo grande y poderoso que es Dios, cuando tú lo buscas verdaderamente humillado y verdaderamente con el corazón arrepentido, que quiere escuchar su voz y seguir su dirección. Para guiarte y para acompañarte. Dios guiaba al pueblo de Israel, lo guiaba y lo acompañaba durante todo el desierto. Eso mismo hace Dios. Incluso nos sostiene. Cuando nosotros no tenemos fuerza, cuando se nos acaban, Dios nos carga en sus brazos. Jesús nos carga en sus brazos. Pero eso no lo puede hacer Dios si nosotros no estamos en el desierto, si nosotros no hemos entregado nuestro corazón a Él. Pero una vez entramos al desierto, nos volvemos débiles, nos volvemos frágiles, vulnerables. Dios nos guía, nos orienta y nosotros nos volvemos sensibles a la voz de Él. Otra cosa a la que nos lleva estando allí es a marchar, a avanzar. Cuando el pueblo de Israel se estrelló contra el Mar Rojo y empezaron a clamar y a orar, entonces Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que marche, que avance, que no es el momento de estar ahí clamando y quejándose, sino que marche, que meta los pies al agua y vayan de frente. Extiende la mano sobre el Mar Rojo y haz que el milagro ocurra. Nosotros en el desierto necesitamos creer y avanzar, decir, bueno, listo, Señor, estoy aquí,
pero yo creo en ti y tengo la plena certeza que voy a salir de este desierto, que este desierto no es para muerte, que este desierto no es mi final, sino que por el contrario yo voy a mejorar, a perfeccionar, voy a explorar mis dones, voy a mejorar mi relación contigo, voy a orar más, voy a alabar más, voy a ayunar más, voy a tener más comunión contigo y voy a avanzar. Voy a tener ideas y voy a avanzar. Y cuando Dios me da esa idea, yo voy a ir de frente porque Dios me habló en el desierto y voy a lograr salir de allí porque Dios te va a acompañar y te va a guiar. Otra cosa que sucede en el desierto es que nuestro corazón es probado. Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba nuestra fe. En el desierto. Allí es donde verdaderamente vamos a sacar lo que hay en nuestro corazón. Porque la exigencia del desierto nos exige, valga la redundancia, de que saquemos de qué estamos hechos y que saquemos lo profundo que tenemos en nuestro corazón, y ahí Dios prueba el corazón del hombre en el desierto. Y ese corazón egocéntrico, ese corazón orgulloso, ese corazón que todo lo puede, que de todo es capaz, se vuelve humilde, se vuelve sencillo y dice: Señor, te necesito. Entonces Dios prueba nuestro corazón allí y lo transforma, nos da fuerza, nos da una nueva visión y nos levanta. Nos enseña a ser dependientes de Él. El pueblo de Israel no se movía, no caminaba, no comía si Dios no se manifestaba. Y eso sucede en el desierto, nos enseña a decir: Señor, tú eres mi proveedor. Pueda que yo salga hoy a buscar a la calle, pueda que yo salga a trabajar, pero Dios, colócame las oportunidades, las personas que me van a bendecir. O sea, entra uno en una dependencia total. A mí me sucedió, yo entré en decirle: Señor, estoy aquí, no sé qué hacer, no sé qué vaya a suceder mañana, no conozco el mañana. Solo sé que hasta el día de hoy estoy en una crisis terrible. No puedo salir, no sé, no encuentro la forma, pero creo en ti. Y sé que tú me vas a abrir puertas, y sé que tú me vas a mostrar el camino, y sé que tú me vas a dar la fuerza. Y se vuelve uno dependiente totalmente de Dios. Tampoco es quedarse acostado y a ver: Dios, haz un milagro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú confías en lo que Dios va a hacer, pero tú pones de tu parte, te levantas, haces la actividad, buscas la idea, te proyectas, hablas, ¿sí? Te mueves, pero estás siendo totalmente dependiente de Dios. Y el siguiente es que nos enseña a pelear y a ser fuertes. No hay una forma en la que uno pelee con más ganas, con más garra, con más tenacidad que cuando estás en el desierto, que cuando estás en necesidad. He escuchado una frase que dice que no hay un disparo más letal que el de un moribundo. Porque no tienes nada que perder, porque es lo último que puede hacer. O sea, como dicen también: me voy pero me lo llevo. Cuando tú estás en el desierto, peleas con garras y dientes. El pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, no era un pueblo, pero tuvo que pelear en el desierto, tuvo que aprender a pelear, a defenderse. Y Dios estuvo, sí, Dios les daba la victoria, pero el pueblo tenía que empuñar la espada. Y Dios nos da la victoria a nosotros, pero tenemos que pelear, tenemos que levantarnos, tenemos que ser fuertes, tenemos que decir: Señor, yo voy de frente y tú vas adelante mío, tumbando mis enemigos. Así que en el desierto aprendemos a ser fuertes, a pelear, a pulir el carácter, a mostrar de qué estamos hechos. Con la fe, con la confianza puesta en Dios, pero sacando lo mejor que tenemos nosotros. Y allí aprendemos a obedecer. Cuando Dios nos habla, decir: quietos ahí, no caminen, no marchen, no haga eso, aprendemos a obedecer porque aprendemos a ser sensibles a esa voz, a esa dirección de Dios. Y en el desierto también Dios nos lleva para hacer un pacto, para decir: yo te voy a introducir en la tierra prometida, pero tú vas a obedecer mis mandatos, mis reglas, vas a mantener una comunión conmigo, me vas a alabar, me vas a adorar y yo te voy a bendecir. Tú vas a trabajar, tú vas a ser disciplinado, tú vas a moverte, tú vas a sembrar todos los días y yo te voy a bendecir. Eso es un pacto con Dios que lo lleva uno al desierto. Obviamente Dios no va a bajar y te va a firmar el contrato, pero Dios por medio de su palabra dice que cuando nosotros lo buscamos, Él nos bendice. Que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos muestra cosas grandes.
que cuando nosotros confiamos y creemos, Él nos protege y nos sostiene. Eso es un pacto con Él. Solo, ya está escrito en su palabra, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero no vamos a hacer nuestra parte si no sentimos esa necesidad de Dios, si no estamos en el desierto, que es la única forma de que verdaderamente nosotros volvamos nuestro corazón a Dios y escuchemos su palabra. Y ya digamos como que saliendo de ese desierto, Dios nos tiene ahí, nos lleva para conquistar. La tierra prometida estaba, pero había que conquistarla. O sea, no es que la tierra está ahí, vayan y entren. No, el pueblo de Israel tuvo que pelear, tuvo que conquistar, tuvo que echar fuera a otros pueblos, tuvo que pelear. Nosotros necesitamos conquistar todo lo que nosotros queremos, todos los sueños, las promesas que Dios nos ha dado, están ahí. Pero no es, vaya hijo, tómalas. No, el desierto nos forma el carácter para nosotros tener la tenacidad de ir y conquistar esas promesas que Dios nos ha hecho. Lo que Dios tiene para nosotros está cruzando el desierto, pero hay que conquistar, hay que pelear, hay que prepararnos, hay que orar, hay que estar firmes en el camino de Dios y conquistar. No vamos a entrar a la tierra prometida solo porque caminamos en esa dirección y llegamos. No, hay que pelear. Por eso cuando los espías fueron y revisaron la tierra prometida, vinieron 10 perezosos y desanimaron al pueblo. Pero solo dijeron, podemos ir, podemos pelear y podemos comérnoslos como pan, porque estamos con el Dios Todopoderoso. Y solamente esos dos que dijeron eso lograron entrar a la tierra prometida, porque tenían mentalidad de conquista. Pero los otros dijeron, no, ese gobierno es muy malo, hay mucho desempleo, no se consigue trabajo, no, definitivamente yo no voy a entrar a esa tierra prometida, no voy a hacer nada. Pero el otro dijo, no, vamos, podemos, Dios está con nosotros, ¿quién se va a interponer en nuestro camino? Tenemos lo mejor, que es la bendición de Dios, lo vamos a lograr, hagámoslo, entremos, conquistemos. Y gracias a esa mentalidad los dos entraron, los otros no. Ni toda la generación que no creyó y que no quiso darle la gloria a Dios no entró a conquistar la tierra prometida. Entonces es el momento de escudriñar nuestro corazón y decir, bueno, ¿de qué grupo soy? ¿Soy del grupo de los 10 o del grupo de los 2? ¿Soy del grupo del que se queja, del grupo del que está esperando que otros hagan el trabajo por mí? ¿O soy del grupo de los que voy a ir a conquistar porque le creo las promesas a Dios? Y por último, Dios nos lleva al desierto para ser su pueblo escogido, para que hagamos parte de su linaje. Yo sé que hoy en el Nuevo Testamento somos parte del reino del pueblo de Dios solamente por el milagro de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro, en eso no hay duda. Pero el desierto nos vuelve parte de ese grupo que de verdad cree, que de verdad confía, que de verdad busca y que de verdad tiene a Dios como su Señor. El desierto hace que tú verdaderamente recibas esa credencial, porque volviste tu corazón, porque te humillaste, porque te volviste humilde, no importa el desierto que sea. Pero si tú atraviesas una crisis, para salir de ella vas a tener que hacer muchos cambios. O la crisis te va a volver a alcanzar y vas a estar dando vueltas en el desierto 40 años, como el pueblo, porque no encontró el camino. El desierto no es para muerte. El desierto es para cambiarte, para transformarte, para llevarte a otro nivel. Y cuando entendemos eso y dejamos de quejarnos y dejamos de ser las víctimas, encontramos el camino, encontramos la dirección, encontramos lo que Dios tiene para nosotros y verdaderamente tomamos el rumbo hacia esa tierra prometida. Mientras nosotros en cualquier tormenta, en cualquier crisis, en cualquier situación, estemos quejándonos, estemos diciendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero para qué? No vamos a encontrar el camino y vamos a seguir perdidos. Pero si nosotros decimos, Señor, está bien, gracias. Gracias porque sé que me estás formando, me estás enseñando, no entiendo lo que está pasando, no tengo ni idea y tal vez no lo entienda mientras esté sobre esta tierra, pero sé que tienes un propósito y sé que tú eres más sabio y sé que tú sí ves el mañana. Tú ves el cuadro completo. Yo estoy aquí y solamente puedo ver lo que está sucediendo, pero tú puedes ver lo que va a suceder mañana.
Y cuando tenemos esa disposición, esa fe y esa confianza en Dios, Dios hace cosas extraordinarias en tu vida. Ha hecho cosas extraordinarias en mi vida. Me ha ayudado a atravesar el desierto de una manera extraordinaria, que me ha enseñado a buscar de Dios, a creer y a escuchar verdaderamente lo que Dios tiene para mi vida. Así que, amigo, te dejo este mensaje para que reflexiones, para que lo compartas, para que permitas que Dios te hable, que Dios te dé ese mensaje que tiene para ti. Que Dios te bendiga, y si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con otras personas. Ayúdame a que esta comunidad del Hijo a Dios crezca cada día para que conozcan la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.